Bien, hoy vamos a trabajar lo que podríamos denominar una igualdad imposible. Quiero, para empezar, referirme a un episodio de los muchos que en mi plan largo de lectura de muchos años me han llamado poderosamente la atención. Es un episodio que yo he comentado en otras partes, inclusive en otros medios, en algunos de mis libros, por ejemplo. Y consiste en un monje que, dedicado a la cocina en un convento, se hizo santo. Y dentro de su, digamos, de su actividad se destacó siempre una cosa muy particular, y es que en la cocina él se dio cuenta de que poco a poco, a través de muchos, digámoslo, experimentos y experiencias y observaciones, aisló un tipo de alimento, un tipo de papa, que tenía la peculiaridad de, digámoslo, gratificar de tal manera a los monjes que cuando la consumían en su almuerzo mostraban una tendencia a la risa, al compartir abiertamente con los compañeros, a la tranquilidad y al entusiasmo en general. Me llamó la atención porque yo decía, hombre, un oficio tan sencillo como simplemente la cocina, porque aunque tenga muchas dificultades y complejidades y cosas de esas, es de los oficios más sencillos en general considerados en el trabajo. Y más si, por ejemplo, como en su caso, la tarea más frecuente que hacía era pelar papas. Pero me llama la atención es porque hallar cuál era la papa que tenía ese efecto sobre sus hermanos de comunidad no es una tarea que sea el fruto de una observación sencilla y esporádica y encontrada al azar. Es el fruto de un trabajo bastante largo donde la atención tiene que estar focalizada y tiene que estar continuada, y además involucra un montón de experimentos, porque la persona no puede estar convencida con una sola observación de que fue este producto, este tubérculo, esta papa específicamente la que produjo esos resultados. ¿Por qué? Porque en la comida hay muchos elementos. Entonces, para estar seguro de que ese es el elemento clave y poder controlar su existencia en la cocina, tenía que hacer muchos experimentos, porque hay muchos condimentos que son iguales de comida a comida, entonces no es fácil descartar uno. Tendría que hacer experimentos e ir chequeando cuáles se acompañaban de esa, digámoslo, de esa respuesta de confraternidad alegre y entusiasta, y cuáles no, o cuáles menos. Y calibrar eso hasta que pudiera aislar claramente cuál era la papa que producía el efecto. Y me llama mucho la atención porque, no solamente porque, digámoslo, porque la actividad y la función, digamos, es una función humilde, simple, sencilla, que no es una gran gesta heroica, donde uno dice que los santos se santifican a través de actos supremamente vistosos y dramáticos y extraños, sino que lo que los hace santificar es el espíritu, es la pureza de sus intenciones, es la limpieza de las mismas y es la fidelidad a un propósito. Entonces, para mí, yo me ponía a comparar, por ejemplo, todos los otros monjes que hicieran el mismo tipo de tarea, que estuvieran en la cocina procesando los alimentos y entre esas actividades, tuvieran también la actividad de pelar las papas. Pero, en general, ¿qué es lo que ocurre con la gente? La mayor parte de la gente no está ni siquiera centrada en la tarea. Mientras hace la tarea está haciendo otra cosa. Por ejemplo, está pensando hacia el futuro.
hombre, ¿cuándo será que termino esto para poder ocuparme de tal otra actividad que esa sí me interesa mucho y no sé qué y no sé cuántas? O sea, está centrado en el futuro, no está centrado en lo que está haciendo. O está centrado en el pasado, por ejemplo, rememorando dolores, posiciones de víctima, agresiones recibidas, dificultades aparecidas y bueno, y entonces está centrado en el pasado y no mira aquí la circunstancia concreta. Incluso también pensaba yo, se puede dar el caso de alguien que sí esté centrado en el aquí y el ahora, pero que no logre identificar ese efecto y asegurarlo para su comunidad. Porque alguien puede estar muy atento y entonces en ese caso es muy seguro que aprenda. Por ejemplo, puede que haya otro monje que está haciendo la misma tarea de pelar papas y se da cuenta de pronto de que la plaga que ataca a una de las variedades no es la misma que ataca a la variedad B, digámoslo así. Y esa sí es una observación directa, inmediata, porque constata la plaga concreta ahí mismo en la papa. Supóngase que las dos variedades sean distintas en un aspecto, digámoslo, apreciable a simple vista, como por ejemplo el grueso de la cáscara que envuelve la papa. Una es más gruesa, otra es más delgada. Y entonces él de pronto puede comparar entre las dos papas que arriban allá regularmente a la cocina, cuál es cada una de las plagas que la atacan. Y resulta que esa observación lo lleva a aprender, por supuesto. Incluso puede tener una observación bastante, digamos, prolongada, porque todas las veces que compruebe que hay una papa con plaga, él verifica si el tipo de plaga identificado es el que corresponde a la variedad A o a la variedad B. Incluso cualquier acto, digamos, o cualquier hallazgo en contra, por ejemplo, encuentra en algún momento dado que hay una cepa de la plaga que ataca a las dos variedades. En ese caso, como ya tenía una hipótesis o una conclusión provisional montada en su conciencia, él advierte la diferencia y derrumba esa hipótesis y puede hacer otra y decir cuando esta plaga es capaz de atacar la variedad B que antes no la atacaba o qué proximidad tenían digamos, los dos tipos de papa en la cocina y cómo se pudieron de pronto contaminar una a la otra, en fin, puede llegar a ampliar el conocimiento. Y eso también exige una atención, digámoslo, focalizada aquí y una continuidad de la atención, pero no demanda una experimentación sistemática como la anterior, porque la experimentación anterior necesita una cosa muy concreta, que es un propósito, tal como el propósito de brindarle a sus miembros de la comunidad una condición psicológica y fisiológica placentera y adecuada y la mejor tanto para el nutrimento físico como para el nutrimento espiritual. Entonces se necesita un propósito. Y eso es demasiado importante para mí porque hay maneras de que las cosas vayan ocurriendo y la gente no es igual, o sea, no es lo mismo. Todos hacen la misma tarea, pelar papas, cocinar, bueno, pero los resultados son evidentemente distintos, son de naturaleza totalmente diferente y exigen esfuerzos totalmente distintos. En un caso conscientes, en otro caso más o menos fortuitos y producidos al azar. Entonces, por ejemplo, leyendo filósofos acerca de cuáles son los factores importantes en la existencia humana, hay uno que me encuentro que dice esta expresión: todo llega, todo pasa. Y es considerado pues una gran reflexión, como quien dice es totalmente verdadero ese acerto, todo llega y todo pasa. Pero no es lo mismo, porque es que
porque es que cuando uno está iluminado por un propósito, pues las cosas también pasan, pero no pasan de la misma manera. ¿Por qué? Porque ocurren es como una realización, no como un resultado mecánico de un proceso que siempre se produce. Entonces, cuando yo oigo la expresión todo ocurre, todo llega, todo pasa, más bien parece como el resultado de una inercia que desestimula cualquier esfuerzo, cualquier digamos, intención de mejorar. ¿Por qué? Porque todo llega, porque todo pasa, porque casi como que hay un fatalismo que asegura que todo llegará, que todo se terminará, que todo pasará. Y no es lo mismo decirlo que concebir que las cosas que uno ha pensado, que los propósitos que tiene se realizan, porque también terminan, claro, cuando se realizan, pero el significado es totalmente distinto. Una cosa es el resultado de una actividad y una inercia mecánica, y otra cosa es el resultado de una labor inteligente, amorosa, concebida, con actos inteligentes, cuidadosamente diseñados y realizados. Es muy distinto. Entonces, para mí es demasiado importante esa diferencia. Esa diferencia entre una persona que se esfuerza, que tiene propósitos, que tiene amor, que tiene intereses profundos de afectar positivamente la vida de los demás y la vida de las plantas y la vida del ambiente donde vive, porque es que digamos, ese objetivo normalmente puede trascender a todo lo que sea la misma especie, puede llegar hasta el planeta, hasta el universo, mejor dicho. Entonces, para mí no es equiparable el hecho de que ambos estén haciendo el mismo trabajo, como pelar las papas. ¿Por qué? Porque no llegan a lo mismo, porque llegan de una manera totalmente distinta a los efectos que su labor pueda causar, o a los efectos asociados a lo que están haciendo. Y entonces ahí es cuando empiezo a pensar que hay gente que quisiera lograr una igualdad entre los seres humanos que es imposible de lograr, porque es que los seres humanos se diferencian por su naturaleza misma, su individualidad los diferencia. Pero sobre todo los va diferenciando poco a poco su esfuerzo y su intencionalidad. Eso es lo que en el fondo los distingue profundamente. Entonces yo me pongo a comparar, por ejemplo, digamos a Mozart. ¿Por qué? Porque es que las influencias que nosotros tenemos no solamente son las influencias producidas por nuestro esfuerzo directo, sino que es que además hay influencias que pueden provenir de la genética, de cosas que nosotros no manejamos. Entonces Mozart nació en una familia de músicos, o sea, también tenía una hermana también música extraordinaria y su papá era un músico destacado. Y por lo tanto tenía una herencia directa que lo ayudaba en su labor musical. Pero el nivel de avance de Mozart en comparación con su hermana y con su padre era tan grande que nadie era capaz de explicar en la pequeña trayectoria de vida que tenía cómo era posible que hubiera adquirido semejante sensibilidad. No era posible de explicar. ¿Por qué? Porque es que además uno no sabe qué trae de otras vidas. Ese es el otro lío. No sabemos qué trae de otras vidas. Porque sabemos que no recordamos en lo posible otras vidas, o por lo menos no todos nosotros. Sí, algunos monjes tibetanos sobre todo, que han trabajado tanto tiempo sobre la reencarnación y en fin. Pero nosotros en la vida ordinaria, nosotros no recordamos. En Occidente hay un testimonio científico muy, muy importante de niños pequeños que recuerdan, pero llegan hasta cierto nivel, hasta cierta edad, unos 5 o 6 añitos, en donde ya los recuerdos que tenían tan vívidos de vidas anteriores desaparecen. Entonces nosotros digamos que en la vida ordinaria en Occidente no estamos habituados a recordar, pero no podemos
quitar ni eliminar la idea de que si nosotros hemos trabajado seriamente y profundamente en otras vidas en una dirección, eso tenga un efecto directo en las habilidades, sensibilidades y capacidades con las cuales nacemos ahora. Entonces, tratar de igualar la vida humana, tratar de hacer que los seres humanos sean merecedores del mismo reconocimiento, del mismo agradecimiento, del mismo honor de haber contribuido a su comunidad, no es posible, no es sostenible, no tiene de dónde fundamentarse ese acerto, esa pretendida igualdad. Y así es prácticamente en todos los aspectos humanos. Entonces mi propósito al hacer el video de hoy es que reflexionemos sobre lo que nos hace únicos y distintos y sobre la importancia real de los esfuerzos conscientes y de la inteligencia creativa aplicada a la vida. Con mis mejores deseos, nos vemos en el próximo.